Listo. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla, por favor? Sí, señora, sí se ve. Bueno, voy a ampliarla un poquito más. Listo. Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la primera web conferencia del diplomado, el diplomado de profundización en sistemas de gestión de la inocuidad y del ambiente para el sector alimentario. Tiene un nombre un poco larguito, pero pues igual se abarca el tema de inocuidad y del ambiente y con aplicación en el área de producción de alimentos. La agenda para el día de hoy que se ha propuesto es la presentación mía. Yo voy a hacer el rol de director y también de tutor acompañante. No tenemos tutores acompañantes. Las condiciones administrativas del curso, las temáticas y las actividades propuestas para la fase 2 del curso que inicia el 6 de septiembre, los contenidos de las unidades de estudio, en este caso de la unidad 2 y 3 y 4, y las preguntas que puedan surgir. Bueno, entonces pues ya varios me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Clemencia del Socorro Álava Viteri. De hecho, en el curso creo que estoy como Clemencia del Álava. Mis nombres son Clemencia del Socorro Álava Viteri, y esa de pronto es la explicación para que en el Skype para estudiantes, la ubicación de contacto es Socorro Álava, es mi segundo nombre, mi primer apellido. Yo soy ingeniera de alimentos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Soy especialista en pedagogía para el aprendizaje autónomo de la UNAD. Soy magíster en gerencia de programas sanitarios para la inocuidad alimentaria de la Universidad de Cooperación Internacional de Costa Rica, y pues he tenido experiencia como jefe de planta en el sector lácteo, harinas y panificación. En este momento pues estoy de docente del programa de Ingeniería de Alimentos de la UNAD. Estoy ubicada en Pasto, en el sur de Colombia, y tengo a cargo la dirección del curso de procesos lácteos y este diplomado de profundización. Tenemos un horario de atención sincrónica a través de Skype para los estudiantes el lunes y jueves de 5 a 7. La cuenta para la atención de estudiantes es Clemencia Rayal Piso UNAD, que creo no está ubicada en el curso. Algunos la tienen ya por el tema de otros cursos que han trabajado conmigo. Y la ubicación del contacto es Socorro Álava. Sí, entonces aquí está la imagen. Tengo la misma imagen en el Skype institucional y en el Skype para estudiantes. Entonces, eh, algunos me tienen en el Skype institucional, sino que ese Skype, pues la verdad es que no siempre puedo responder en el momento y al instante, porque pues nosotros tenemos una serie de actividades también, de reuniones y de cosas. Entonces por eso es prudente tener un espacio abierto para ustedes, de los lunes y jueves de 5 a 7, o pues también a través del correo institucional, que es mi primer nombre, primer apellido, @unad.edu.co. Y un medio de comunicación pues que es bastante ágil, es la mensajería interna del curso, ¿sí? Yo entro todos los días al curso, entonces si hay mensajes, pues igual los respondo. Denme un momentico que un estudiante me dice que no puede ingresar. Voy a mirar qué pasa. Discúlpenme un segundito, le voy a compartir el enlace al estudiante y ya, qué pena con ustedes. Listo.
Listo. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Listo. Bueno, el segundo punto de la agenda, entonces, son las condiciones administrativas del curso. Varias de ellas están colocadas en foro de noticias del curso. Allí están digamos, las particularidades de este diplomado. Este diplomado es tomado por ustedes como opción de grado, ¿sí? Es decir, la universidad tiene en su reglamento académico, en su reglamento estudiantil, perdón, 5 opciones de grado. Ustedes pueden trabajar un proyecto aplicado, proyecto de investigación, monografía, una pasantía, matricular 10 créditos de la especialización o trabajar el diplomado de profundización como opción de grado, ¿sí? Entonces, esta es una de las alternativas de grado. El reglamento dice que este curso, por ser una alternativa de opción de grado, se pasa con una nota aprobatoria final de 3.5, ¿sí? Para que les sirva como aprobado como opción de grado, igual que pues para los proyectos aplicados de investigación, en general para las opciones de grado de 3.5. Este diplomado tiene una particularidad y es que tiene dos elementos importantes, ¿cierto? Cuando ustedes matricularon el diplomado, acceden a trabajar este curso en el campus virtual de la universidad. Los que ya han ingresado al curso, creo que ya son todos, hasta el lunes habían 3 o 4 que no habían ingresado, se dan cuenta que tiene la misma estructura de un curso virtual de la universidad, ¿cierto? La diferencia, por ejemplo, es que este curso tiene 10 créditos académicos, por lo tanto tiene 10 unidades de estudio. Se habrán dado cuenta que es bastante robusto en los contenidos, y pues igual eso indica que ustedes en teoría deben dedicarle más tiempo, porque es como si tuvieran 3 cursos de 3 créditos más un curso de 1 crédito, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar igual, estamos trabajando el momento inicial, que fue la lección de fundamentación que cierra el próximo 6, y luego hay unas actividades colaborativas en el momento intermedio y luego una actividad final. Entonces, en ese orden de ideas, el diplomado de profundización como opción de grado tiene las mismas connotaciones de un curso de la UNAM, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta y lo vamos a desarrollar en una determinada agenda, que ya lo vamos a revisar, o ustedes ya lo han visto en el curso virtual. Pero esto quiere decir que como es tomado como una opción de grado, cuando ustedes terminan este diplomado reciben un acta de sustentación, y esa acta de sustentación es uno de los requisitos de grado. Entonces, este diplomado como tal, este pedacito de la UNAD, no genera un certificado adicional ni complementario, porque ustedes no lo tomaron como un diplomado externo o incluso interno de la universidad, pero que no tenga otro propósito que no sea cualificarse. El propósito de este diplomado es que cuando ustedes lo finalicen y obtengan una nota de 3.5 hacia arriba, a ustedes se les genera un acta de sustentación, y ese es el requisito uno de los requisitos cuando ustedes gestionen el trámite de grado. Entonces no genera una certificación adicional que diga que usted cursó un diplomado de profundización por esa connotación, ¿sí? No sé si les queda claro esta parte. Entonces, la otra actividad complementaria que ustedes hacen es en la academia, en SGS Academy. Ustedes en SGS Academy, ustedes se certifican como auditores internos en BPM, HACCP, ISO 22000 e ISO 14000. Ese proceso sí tiene una certificación y les entregan un certificado que usted, con el nombre tal, el código de la cédula tal, certifica que usted aprobó y es catalogado como auditor interno en BPM, HACCP, ISO 22000, ISO 14000. ¿Sí? Entonces, esta parte complementaria sí les genera una certificación. Obviamente, pues que cumplan con todos los requisitos que la academia exige, ¿no?
Volviendo al tema del diplomado de profundización como opción de grado, como vamos a trabajar estos dos procesos en un periodo académico, los tiempos, si ustedes miraron en la agenda, son bastante cortos, ¿sí? Entonces, cada actividad para cada fase, la fase 2, 3, 4 y 5, tiene 15 días de duración, o sea, son 2 semanas. 2 semanas todo el tiempo, lo pueden mirar allí, lo están viendo. De hecho, la actividad de la fase 2 empieza del 6 al 19, del 22 al 6, del 8 al 22, si se dan cuenta son 15 días. ¿Por qué son 15 días? Porque una vez que finalicen con todas las actividades intermedias, ustedes se van a una plataforma diferente de la universidad, que es la plataforma de la academia, y allá realizan su proceso de certificación, ¿sí? Y ahí se certifican como auditor interno. Ese proceso de certificación inicia el 23 de octubre. Si ustedes revisan una agenda con otro curso que de pronto alguno hubiera matriculado, se dan cuenta que las actividades intermedias en la UNAD finalizan el 28 de noviembre. En el diplomado, para nosotros las actividades intermedias finalizan el 23 de octubre. Son 5 semanas antes. ¿Por qué? Porque en esas 5 semanas ustedes se van a la plataforma de la academia y desarrollan el proceso de certificación como auditor interno, ¿sí? Esa es la particularidad, digamos, administrativa. Entonces, ustedes matricularon el diplomado de profundización como opción de grado, pero internamente trabajan dos procesos que son complementarios. Ahora, lo que usted trabaje en el diplomado como opción de grado no se cruza en ningún momento ni en calificaciones, ni en tareas, en nada. De hecho, los tiempos tampoco se cruzan, ¿sí? Ustedes se van desde el 23 de octubre y yo los vuelvo a ver el 29 de noviembre. De pronto ha sucedido en algunos periodos académicos que a los estudiantes se les cruzan las actividades porque en estas 5 semanas se retrasan un poco en sus actividades, en sus tareas y les solicitan comedidamente a los profes de la academia que les amplíen los plazos. Pero el ampliar los plazos allá no significa que nosotros acá en la UNAD podamos ampliar plazos porque dependemos de una agenda que está avalada por el Consejo Superior de la Universidad. Y eso puede darse, hace un año se vio esa parte que se les cruzó, pero fue que la profe les amplió las fechas porque se colgaron varios estudiantes y cuando se dieron cuenta se acabó el tiempo y todavía no habían acabado el proceso y yo no puedo cubrir la evaluación final. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Mientras yo reviso si alguien... es muy importante que esta parte pues les quede como clara, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor? No, señora, personalmente no. Gracias. Sí, mi profe, yo te tengo una consulta. El usuario y la contraseña de eso que tú indicas del SGS Academy, ¿ustedes lo brindan o cómo es el proceso? Sí, vamos a tener una web donde se explican, no sé si se dan como las orientaciones y los contenidos, ¿cierto? Pero básicamente como es una academia que se maneja de manera independiente a la UNAD y es una plataforma independiente, ellos nos solicitan a nosotros un listado de los estudiantes con su correo institucional y su correo personal, ¿sí? El sitio en donde viven más que el CEAD o el CECAP o la UDR es el sitio donde viven ustedes. Por ejemplo, alguien puede estar matriculado en Palmira, pero vive en Candelaria o vive en la Florida, entonces, en Florida, entonces, pues, te necesitas como el sitio, pero yo les estaré pidiendo esa información, un teléfono de contacto, ¿sí? Y ellos después toman esa información de ese cuadro consolidado que nosotros le enviamos a la academia
y ellos se encargan de mandarles a ustedes el usuario y contraseña para que ingresen a la plataforma de SGS Academy, lo mismo que programan unas jornadas de inducción. 3 días los 3 primeros días son inducción, donde les socializan el cronograma, los contenidos, los profes, cuáles son los requisitos, las condiciones de trabajo, con cuánto aprueban el curso, cuáles actividades deben entregar, si son individuales, colaborativas, o sea, les hacen toda la inducción. Nosotros en ese proceso no intervenimos para nada en cuanto al tema académico. Obviamente somos el puente para socializar con ellos, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene una inquietud, una situación particular, una situación adversa, alguna dificultad y no ha podido entrar a la plataforma. O sea, nosotros estamos haciendo seguimiento cada semana, cómo van, si tienen algo en lo que uno pueda servir de intermediario y de puente para que ustedes puedan solventar la situación y pues aprueben este curso y pues también aprueben su diplomado. Entonces, eso lo maneja la academia directamente y a cada correo personal de cada estudiante les llega su usuario y contraseña. Entonces, es muy importante el correo que ustedes reporten que sea el que tienen activo, o sea, uno que fijo tengan activo, igual un teléfono, que sea algo, pues, que si los llaman, ustedes contesten, ¿sí? Pues, de hecho, los llaman a los que pronto tienen situaciones atípicas, o que ven que no han entrado al curso, o que llevan semanas sin ingresar, o que no han presentado tareas, y ellos nos mandan un reporte, y, pues, y ellos parece que también los están llamando. Entonces, es como eso. ¿Alguna otra pregunta sobre eso? Es como importante, pues, de la oportunidad para aclararlo. Sí, buenas tardes, doctora. Dice que nos certificamos como auditor interno, pero se especifica, específicamente. Bueno, yo no coloqué todo el título, ¿no? Ustedes obtienen la certificación como auditor interno en BPM, HACCP, ISO 22000 e ISO 14001, o sea que van a mirar todas esas normas, digamos, van a ver todo el tema de HACCP, van a ver todo el tema de la ISO 22000, todo el tema de la ISO 14000 y sobre eso se van a certificar. Entonces, incluso el diplomado, el diseño de este diplomado como opción de grado fue pensado también y en articulación con SGS Academy, de manera que ustedes aquí en este diplomado tengan unos conocimientos previos y vayan fortalecidos en el manejo de estas normas para que cuando lleguen allá pues complementen y no sea algo nuevo para ustedes y que no, digamos que de pronto sea completamente novedoso y eso pueda ser un limitante para que pues, la idea es que todos aprueben satisfactoriamente este proceso de certificación. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es? ¿BPM, HACCP, bajo qué? ¿Cuántas certificaciones exactamente? ¿O es una certificación? No, en una sola, el certificado es un auditor interno en todas esas normas, o sea, en BPM, que son los lineamientos de la resolución 2674, HACCP, pues nosotros tenemos una norma muy débil, muy incipiente, que es el decreto 60, pero pues tiene todo el componente teórico de HACCP, ¿sí? Todo el componente teórico de HACCP, la norma ISO 22000, que sí está pues fundamentada, y la norma ISO 14000. O sea, en esos 4 temas de los cuales hay una norma perfectamente, digamos, que se distingue y que es oficial, que son las que yo les he mencionado. De la única que no tenemos una norma, pero sí un contenido teórico, pues como amplio es el sistema HACCP, ¿no? Entonces, cada semana ustedes van a ver, se van a fundamentar en el conocimiento de esta norma, en las 5 semanas que están allá en la academia. Y aquí en el diplomado de profundización, en cada actividad colaborativa van a revisar una norma. ¿Sí? Vale.
¿Otra pregunta de pronto? Listo. Entonces avanzamos. Varios de ustedes ya se han dado cuenta, pues la estructura general del curso tiene 10 unidades, están ubicadas en par, digamos unidad 1 y 2, la fase 1, la 3 y 4 es la fase 2, la 5 y 6 es la fase 3, la 7 y 8 es la fase 4, la 9 y 10 es la fase 5 y la evaluación final es la fase 6. Se unificó por contenido, se hizo una afinidad de contenidos y se trató de unificar para eficientizar el trabajo colaborativo del curso, ¿sí? Para que ustedes no tengan que presentar 10 actividades, una por unidad. Entonces se trató de eficientizar, más aún teniendo en cuenta que pues tienen 15 días para desarrollar cada actividad de cada fase, ¿sí? Porque el tener que tomar 5 semanas para el proceso de certificación como auditor interno, pues le recorta tiempo para las actividades colaborativas de acá de la universidad. Entonces, son 15 días para cada 2 unidades que involucran a las temáticas que les he mencionado. Entonces, ustedes ya lo vieron en la agenda, ¿cierto? En este momento estamos en el momento inicial, la fase 1, fundamentación, que es un cuestionario, y tenemos en el momento intermedio, vamos a tener 3 actividades, digamos que colaborativas, la fase 2, 3 y 4, donde hay productos individuales y colaborativos, y la fase 5, que es otro cuestionario sobre la norma correspondiente al tema de auditoría, ISO 19011, y la evaluación final. Entonces, ¿cuál es la metodología para este curso? Como ya les mencioné, para la fase 1 y para la fase 5 tenemos 2 lecciones. Estas lecciones son 15 preguntas cada lección, que tienen una duración de 60 minutos y tienen un doble intento, ¿no? Entonces, la calificación más alta es la que toma el curso. El curso siempre toma la calificación más alta, pueden hacer 2 intentos. Entonces, si en el segundo no les fue tan bien como en el primero, que no es lo usual, pero que se puede dar, siempre va a tomar la calificación más alta para los cuestionarios. En este momento ya estamos en la fase 1 que termina el 6 de septiembre. Entonces, para los que de pronto no la han presentado, pues la invitación es para que la presenten. Esa fase 1, fundamentación, en realidad son conocimientos previos que ustedes tienen sobre temas de inocuidad, ¿no? Que de alguna manera ustedes revisan en los cursos de inocuidad o de seguridad de la línea de profundización del programa de ingeniería de alimentos. Hay un curso de gestión de la calidad alimentaria, donde ustedes pueden, pues, se entiende que revisan el tema de las BPM, algo de hazard, ¿cierto? Y la resolución 2674, que pues es conocida por todos. Igual allí, antes de entrar al cuestionario, les dicen que deben revisar antes de entrar a presentar el cuestionario. En cuanto a las actividades colaborativas, las actividades del curso en general tienen 2 tipos de actividades, una actividad individual y una actividad colaborativa, ¿sí? Entonces la sugerencia es que pues, los primeros días trabajen la actividad individual, hagan la revisión de los contenidos de las unidades y digamos, la última semana y final de la primera semana trabajen la actividad colaborativa. Entonces, como se pueden dar cuenta, una recomendación bien importante es que estén todos sincronizados, porque el que entre el último día a hacer 50 aportes, pues la verdad es complicado. Se va quedando y se va quedando y se va rezagando del grupo, ¿cierto? Y pues la idea no es decir, bueno, yo voy a trabajar individual, yo decido trabajar individual. Este curso está proyectado para que la gente trabaje individual y colaborativamente. Entonces sí es muy importante que entre los grupos se coordinen, se integren. Ahora las redes sociales pues ayudan muchísimo. Pueden crear estas reuniones con Meet, con WhatsApp, Skype, en fin. Lo que sí es que deben dejar evidencia en el foro de que participaron, ¿no? Debe haber una evidencia de que participaron y que hicieron sus aportes,
y que estuvieron integrados a esas reuniones externas, ustedes hagan diferentes al foro colaborativo. No hay inconveniente, pues no hablaría uno en decir que no pueden trabajar utilizando esas redes, pues para eso están, todos las utilizamos y pues en realidad han ayudado muchísimo. Pero nosotros pues en mi caso no tengo acceso ni tampoco la idea no es que participe de esos encuentros, digámoslo así, colaborativos que ustedes tienen, pero sí hay que dejar la evidencia en el foro de que ustedes están participando e interactuando con sus compañeros. Entonces, para esta fase que empieza, la fase 2, que empieza ahorita el 6 de septiembre, entonces vamos a encontrar una actividad individual y una actividad colaborativa, que ahora vamos a revisar los formatos y de qué se trata la actividad individual y la actividad colaborativa. El cronograma va del 6 de septiembre al 19 de septiembre. La estrategia del curso es un estudio de caso. Entonces, en la guía de actividades, ustedes van a revisar que allí hay un planteamiento, un escenario que les sirve para contextualizarse un poco más digamos, en los contenidos o darle una razón o una justificación a los contenidos que se han planteado. Para esta primera actividad o para esta primera fase, la actividad individual consiste en plantear sencillamente, no se trata de hacer un tratado, definir cuáles pueden ser los puntos trazables en una línea de producción, ¿sí? A través de identificar en una línea de producción que es un tipo de pan. Entonces la idea es identificar el proceso, identificar un diagrama de flujo, reconocer la línea de producción y en esa línea de producción ustedes deben establecer cuáles puntos deberían ser rastreables en la entrada interna y salida, o sea, hacia atrás, en proceso y hacia adelante, ¿sí? ¿Cuáles serían esos puntos que consideran importantes desde la trazabilidad que deben abordar y deban recolectarse información que sea fundamental y determinante para poder levantar un sistema, un plan de trazabilidad? Aquí hay que tener en cuenta que la trazabilidad no es necesariamente volver a recolectar todos los formatos y toda la documentación que uno levanta en un sistema de gestión de calidad e inocuidad. Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando estamos implementando los programas del plan de saneamiento básico, que son los 4, agua, control de agua, manejo de residuos sólidos, limpieza y desinfección, control de plagas, levantamos muchos formatos, levantamos formatos en las líneas de producción desde el sistema HACCP, control de peligros, también levantamos formatos cuando vamos a recibir las materias primas, cuando las entregamos del almacén a la fábrica, cuando despachamos el producto, en fin, se genera muchísima documentación, bastante, eso pues, ese es como el quehacer, en la cantidad de carpetas y de formatos. En trazabilidad no se trata de duplicar la información, se trata de identificar cuáles son esos puntos claves, esos puntos que usted identifica hacia atrás cuando llegan las materias primas en proceso y cuando despacha, que para usted son determinantes y que en un momento dado, cuando hay una petición, queja o reclamo, usted puede ir a buscar por lo menos la primera información y de allí sí adentrarse y profundizar y revisar en los 60 formatos que tienen cuál es el que les puede dar mayor información para descubrir qué fue lo que generó la petición, la queja o el reclamo. Entonces es muy importante que identifiquen en la línea de producción cuáles son esos puntos. Entonces, ejemplos que les he traído aquí. Hacia atrás, entonces ustedes pueden tener información sobre el producto que ingresa, la materia prima, los insumos, el nombre del proveedor, información de contacto, registro, si tiene registro, concepto, notificación, fecha de recibo, lote, fecha de vencimiento, cantidad, unidad de presentación, destino, lugar de empaque, tipo de empaque.
O sea, hay que mirar de toda la información que se puede generar en el almacén, cuál es la que usted necesita como clave que a usted en un momento dado le permite rastrear el producto. ¿Sí? En el proceso, entonces en el proceso no necesitamos, por ejemplo, en el proceso colocar un formato de limpieza y desinfección en la trazabilidad. ¿Sí? Estoy hablando de trazabilidad, porque en realidad a mí, pues, que lavaron, que desinfectaron, ese es secundario, o sea, ese, después de que yo revise los puntos trazables, yo puedo ir a profundizar, a meterme un poco más en el proceso y ya empezar a pedirle a cada departamento, a cada sección, tenga su carpeta con sus formatos y le vamos haciendo seguimiento. Entonces interna, por ejemplo, materias primas, insumos, el número del lote, que supongo que es clave, la fecha de vencimiento, identificación del producto final, el registro de la fecha u hora del proceso de elaboración del producto. O sea, hay mucha información, pero la idea es que ustedes definan de toda esa información que se genera en el proceso, cuál es la que consideran determinante como que sea la primera puerta para de allí empezar a hacer el espionaje y el seguimiento. Y hacia atrás, pues, hacia adelante ya es cuando entregan el producto en despacho y ya se va para los puntos de venta, entonces ya mirar qué información es clave, qué información puede ser clave, por ejemplo, los puntos de venta al cual se despacharon, el número de lote que se fue a cada punto de venta, el vendedor, el que recibió, el que entregó, el vehículo, las placas del vehículo, como que cuál es la información importante, pero un plan de trazabilidad en realidad hacia atrás, en proceso y hacia adelante, o sea, más de 10 formatos ya no es un plan de trazabilidad, es una exageración porque eso se vuelve inmanejable. Entonces ese es como el primer ejercicio que ustedes deben tratar de hacer y de identificar. Ahora, Una pregunta. aquí en el grupo de estudiantes pues hay muchísimos que trabajan en planta, tienen mucha experiencia y esto pues es más bien una actividad, puede ser muy sencilla, de pronto hay otros estudiantes que no han tenido la oportunidad de trabajar en planta aún, pero que les puede servir igual como para tratar de sintetizar y de, digamos que en un sistema de gestión de calidad de inocuidad, saber identificar en un momento dado para qué me va a servir las 20 carpetas que el INVIMA me pide cuando me hace la inspección sanitaria, me pide, son como 96 ítems, creo, 86 ítems, y de cada capítulo salen como 2, 3 carpetas, eso es una cantidad de información tremenda. Entonces la idea es que en trazabilidad nosotros sepamos cuál de todas esas carpetas, cuál es clave y cuál en un momento dado nos sirve para diseñarnos un formato de manera que si alguien pide un lote, uno sepa cuáles son las materias primas, a quién lo llevaron, quién lo recibió y cuál fue la queja que dio el cliente, y yo con eso me puedo ir al proceso y revisar ahí sí con lupa en dónde estuvo la falla que generó esa inconformidad. Ese es el primer punto individual. El segundo punto es proponer un plan para el control de alergenos. Entonces hay que revisar la norma de la FDA y revisar de qué se trata el plan de alergenos. Ustedes saben que los alergenos son aquellos componentes, aditivos, materias primas, insumos que en un momento dado pueden generar o causar alergias en algunos consumidores. De hecho, son productos, es información que debe declararse en el rotulado. Entonces, la idea es hacer un plan de qué aspectos en la línea de producción se deben tener en cuenta y que deberían ir consignados en un plan de alergenos, qué información debería ser pertinente incluir en un plan de alergenos. Esas son las dos actividades individuales, ¿no? Entonces hay un formatico que dice actividad individual. Ahorita dejo de compartir y les comparto los formatos por si alguno de ustedes pues todavía no los han visto y no los han descargado.
Como esta actividad es, como estos productos son individual y colaborativos, entonces la idea es que cada uno de ustedes ingrese su producto individual en el entorno de evaluación y el producto colaborativo lo ingrese un solo estudiante del grupo. Uno solo se encarga de subir la actividad colaborativa. Les voy a pedir el favor encarecido que no dejen los productos individuales en el foro, ¿sí? Porque no los tengo en cuenta para calificar. ¿Y por qué no los tengo en cuenta para calificar? Porque se ha dado el caso que a veces lo que se queda en el foro son más de 1, 2, 3 archivos y uno de pronto no sabe cuál era el archivo definitivo y tan de malas va uno y revisa el que no es, y eso genera con toda la razón de pronto un reclamo por parte del estudiante porque le calificó el archivo que no era. Entonces yo le agradecería que por favor no lo deje en el foro colaborativo. En últimas, si ya pues se le pasó y no lo dejó, envíemelo a través de la mensajería interna y me dice, este es mi producto individual. A mí se me quedó en el foro, pero aquí está el producto, ¿sí? Porque ustedes saben que el entorno de evaluación se cierra y no les permite ingresar más archivos. Entonces esa es como una recomendación que les hago para que me colaboren en ese tema. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Vamos a mirar si hay alguien o algo acá. O pasamos a la actividad colaborativa. Profe, una pregunta. Sí, señor. Dice que la actividad individual toca enviarlo en el entorno de seguimiento. Hay dos, una para individual y otra para colaborativo. En un solo documento juntamos todos los individuales más el colaborativo. No, cada uno ingresa su producto individual y el que ingresa el colaborativo, pues obviamente tiene que hacer una carpeta comprimida y subir el individual más el colaborativo, porque antes nos permitía configurar el curso para que ustedes ingresen 2 archivos. Ahora quedó limitado a subir un solo archivo por estudiante. Entonces, el que ingresa a la actividad colaborativa sube el colaborativo más el individual en una carpeta comprimida. Gracias por la pregunta porque me permite dar claridad a los estudiantes sobre ese tema. Listo, muchas gracias. Listo. Yo tengo una otra pregunta? Estoy revisando la guía y dice diagrama de proceso, donde diseño un plan de trazabilidad, ¿cierto? Pero pues normalmente cuando nosotros hacemos un programa o pues un formato de trazabilidad es un formato, más no como un diagrama. No sé cómo. No sé cómo sería ahí. Porque pues, ¿yo cómo lo haría? El diagrama de flujo es una guía y es una orientación para que ustedes reconozcan la línea de producción, ¿sí? Reconozcan cuál es el proceso, cuáles son las etapas que lleva esa línea de ese producto de panificación en este caso, y ustedes puedan identificar claramente de pronto de todas, las etapas de las cuales puede surgir una información que ustedes necesitan y colocarla como trazabilidad hacia atrás en proceso o hacia adelante. Es una guía, ¿sí? Porque el plan de trazabilidad como tal, claro, es entendible, es un documento escrito de 1 o más páginas, ¿cierto? Acá solamente se pide es como que ustedes tengan, digamos, la habilidad para identificar en una línea de producción cuáles serían esos puntos trazables y qué información se solicitaría en cada etapa del proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ingreso de materia prima, que es la primera etapa, recibo de materia prima y control de la misma, de allí se generaría la información de trazabilidad hacia atrás. ¿Y cuál es la información que a usted le parece pertinente? Se debe tener en cuenta para, pues, después, obviamente, entrar a diseñar los formatos. La idea no es que nos pongamos a diseñar formatos, sino identificar cuál es la información que a usted le parece clave
usted debe tener en cuenta para después diseñar unos Claro, formatos. sino que tú me dices todo hacia atrás, entonces yo tengo que basarme en mi proveedor. Entonces tengo que conocer el... Hacia atrás lo pues, tomo cuando llega la materia prima, entonces es el proveedor, entonces usted no se va al molino, pero usted en el almacén sí tiene una ficha de recibo de materias primas, entonces de esa ficha, ¿cuál cree que es la información clave que debe tener en cuenta? Por ejemplo, el lote de producción y la fecha de vencimiento es clave de todas las materias primas e insumos. Esa es una información hacia atrás que usted debe tener en cuenta sin irse a la germinación, a la siembra, al cultivo, no. Es las materias primas. Allí empieza el diagrama de flujo, empieza con recibo de materias primas y control de las mismas, el recibo y control de materia prima. Ahí empieza el diagrama de flujo en la planta. No nos vamos a ir a mirar al cultivo, al trigo, al grano, porque ese ya es el trabajo del molino. El molino, a su vez, hace su plan de trazabilidad y él ya establece hacia atrás, en proceso y hacia adelante, qué es lo que él debe controlar para que cuando esa harina llegue acá a esta panificadora cumpla con todas las especificaciones. Sí, eso me genera duda porque pues cuando lo que tú dices... antes, durante y después. Pues cuando tú lo interpreto así, pues debo conocer, pues, lo que tú decías, lo de hacia atrás de mi proceso. ¿Sí? Pues, ¿por qué? Porque ya lotes y eso, pues ya pertenecen a mi proceso, ¿cierto? Ya son míos, porque Sí, ya por están eso, dentro. claro. ¿Sí? Por eso el diagrama de flujo, Y como le hacia digo, afuera, empieza desde el recibo de materia prima. bueno, Ese sería pues el si algo punto tengo dudas, hacia pues atrás. vamos desarrollándolo y preguntamos. Claro que sí. Edwin. Disculpa, ¿Alguien profe, más? ¿me llama? No, es que pensé que estabas alzando la mano. Ah, sí, es que iba a preguntar, pero creo una cosa, pero ya respondiste, porque pensé que la trazabilidad SATGAS también teníamos que ver, digamos, en el cultivo de, digamos, el tema de fumigaciones y demás, entonces, pero creo que ahorita dijiste que no íbamos a ir tan allá. Eh, sí, ¿tengo el micrófono abierto? Sí. Sí, lo que pasa es que precisamente de eso se trata, ¿no? De ubicarnos en la empresa. Claro, yo sé que si hay algún problema con una materia prima hay que llamar al molino y decirle, vea, señor molinero, no me funciona este lote. Pero fíjense que ellos a su vez en el molino, hacia atrás, ellos iban a revisar la humedad del trigo, el grado de infestación del trigo, porque ese es el trabajo de ellos en su trazabilidad hacia atrás, ¿sí? Entonces, nosotros acá, por eso la actividad se plantea, empecemos con un diagrama de flujo que comience en recepción de materias primas y pues el control de las mismas que se hace en el almacén, ¿no? Y ya de ahí se destinan al laboratorio. Creo que se dejó de compartir la pantalla. ¿Se está viendo la pantalla de pronto? Sí, señora, ya se ahora ve. sí. Bueno, entonces la actividad colaborativa consiste en proponer un programa de auditoría interna a un sistema de gestión de calidad para una línea de proceso que es la misma que a la cual ustedes le van a hacer el ejercicio de la trazabilidad y de los alergenos, ¿sí? Esa es la actividad colaborativa. Vamos a detenernos más adelante en el desarrollo de esta actividad, pero primero adentrémonos un poquito como en los contenidos básicos
que ustedes necesitan tener de primera mano para poder desarrollar la actividad colaborativa, ¿sí? Entonces, es proponer un programa de auditoría para auditoría interna para el sistema de gestión de la calidad de esta línea de producción que se ha planteado. Para esta primera fase, nosotros vamos a trabajar el sistema HACCP, ¿sí? Nos vamos a concentrar en el sistema HACCP, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, que es un sistema más encadenado o articulado a la inocuidad, y es un tema que se aterriza a una línea de producción, a diferencia de las buenas prácticas de manufactura que aplican a toda la planta y a toda la infraestructura de la planta. Entonces miremos algo de contenidos, y dentro de los contenidos claves que ustedes deben tener en cuenta es el tema de auditoría, ¿cierto? Entonces, el tema de auditoría, para los que les es de pronto que no conocen el tema o no están, digamos que no tienen experiencia en él, he traído una lluvia de palabras que se relacionan con este tema. Entonces, auditoría es controlar, es inspeccionar, es verificar, es cumplimiento de requisitos, pero también es un trabajo que necesita disciplina, planificación, organización, una metodología, ¿sí? Y cumplir siempre una norma o una legislación. Allí quería hacer como la claridad entre legislación y normatividad, ¿sí? La legislación son aquellas leyes, resoluciones, decretos que se aplican en nuestro Estado colombiano, que se deben cumplir obligatoriamente dependiendo la naturaleza de la empresa. Entonces, en este caso, por ejemplo, los procesadores de alimentos necesariamente tenemos que cumplir con la ley 09 de 1979, que es la ley macro de todo el manejo de producción de alimentos en condiciones adecuadas, higiénico-sanitarias adecuadas. Están los decretos y están las resoluciones que están modificándose y que están actualizándose permanentemente. Todo este paquete de legislaciones, de ley, de decretos, resoluciones, son legislación alimentaria y son de obligatorio cumplimiento en los países, pues dependiendo de donde esté la empresa. La normatividad, la norma es, si es una disposición, pero no es de obligatorio cumplimiento, sino que la gente, si quiere, se acoge, y si no quiere, pues no se acoge, por lo menos en Colombia, ¿no? Entonces, un ejemplo claro es que la norma ISO 9000, ISO 22000, ISO 14000, son normas que están dispuestas para facilitar el comercio internacional, en este caso de alimentos, y que se han puesto a disposición de los países para tratar de unificar y que todos hablen el mismo idioma. Mas, sin embargo, no son de obligatorio cumplimiento en Colombia. Es el que los quiere implementar. Lo que pasa es que con estos mercados globalizados, pues el que no se acoge a una norma internacional, de pronto se va a ver muy estrecho en las posibilidades de ampliar sus mercados. En cambio, que la resolución 2674, por ejemplo, todo el mundo la tiene que cumplir en Colombia. Todo el mundo tiene que cumplir los lineamientos de la resolución 2674, que antes aplicaba el decreto 3075 del 97, perdió su fuerza ejecutoria y pues ahora la resolución es la que manda la parada, ¿sí? Entonces, esa es como una diferencia entre la legislación y la normatividad, por lo menos en Colombia. Ahora, usted de pronto puede estar trabajando en, no sé, un ejemplo, en Guatemala. Y en Guatemala, el Estado de Guatemala dijo, aquí debemos acogernos y es obligatorio que todo el mundo cumpla con la disposición de las normas ISO. Esa es la interpretación. Allá la norma ISO bien cabría dentro de la legislación porque es obligatorio. En Colombia no es obligatorio, ¿sí? Lo que pasa es que pues nos hemos visto envueltos en este mercado y ya nos dimos cuenta que si no cumplimos con las normas ISO, pues no tenemos posibilidad como de avanzar en ampliar nuestros mercados. ¿Alguna inquietud sobre eso?
Bueno, entonces el concepto de auditoría es básicamente como un examen o una evaluación metódica independiente de la persona, del área a la cual se va a auditar, y es una inspección y revisión de si cumple o no cumple con la documentación interna que ha generado la empresa. ¿Y cuál es la documentación interna? Por ejemplo, si cumple con las políticas de calidad, con la misión, la visión, con los formatos, con los procedimientos, con los manuales, toda esa documentación que ha generado la empresa, que seguramente se soportó en toda la legislación y en una norma si quiere certificarse. Entonces, la auditoría es una revisión de mirar si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo, pero de una manera planificada, organizada, estructurada, con un personal idóneo, ¿sí? Aquí está esta palabrita independiente, entonces dirán, pero en una auditoría interna, ¿dónde está la independencia? En una auditoría interna debe haber una independencia, y esa independencia es, por ejemplo, pues si usted está auditando el almacén, no se va a auditar el almacén. El jefe no va a ser de almacén, no va a ser juez y parte. Seguramente el departamento de costos, de pronto el de talento humano, que hayan capacitado a alguien de esas áreas de la empresa, van y auditan el almacén. Entonces, aún estando dentro de la empresa, es independiente, ¿sí? Hay diferentes tipos de auditoría, varias clasificaciones incluso. Nosotros hemos traído la que más se utiliza, que son las auditorías internas y las auditorías externas. Entonces, las auditorías internas, como lo están viendo allí, también se llaman de primera parte y las realizan internamente en la empresa con el ánimo de mirar y ver en qué estado están, cómo van y si están preparados para atender de pronto una auditoría externa. Las auditorías externas casi siempre las puede hacer el cliente, puede solicitar al proveedor. También puede ser un organismo de control, por ejemplo, una visita del INVIMA la podemos catalogar como una auditoría externa, donde va y revisa en este caso si la legislación, si estamos cumpliendo con la legislación. Y también podemos solicitar una auditoría externa, pues con el ánimo de certificar la empresa para certificarse. Ahora, para tener una auditoría externa, pues todas las empresas realizan primero el ejercicio de hacer sus auditorías internas, algo así como mirar y ver en qué estado se encuentra la compañía y si está preparado para recibir una auditoría externa. Así también, pues las auditorías internas se realizan para poder estar siempre en un constante mejoramiento. Casi siempre nos va a salir una oportunidad de mejora, entonces para mirar en qué vamos a estar siempre mejorándonos, entonces también se hacen este tipo de procesos de auditorías. Entonces, ese es uno de los conceptos que debemos tener en cuenta, ¿sí?, de la auditoría. Otro de los conceptos que debemos tener en cuenta es el perfil del auditor. Entonces, el perfil del auditor, que es la persona que va a revisar, pues obviamente debe ser respetuoso, debe ser objetivo, debe conocer del tema, y ahí es muy importante, debe conocer la norma o la legislación, conocer sobre resoluciones, pero también conocer sobre la naturaleza de la empresa, ¿no? Si va a auditar una fábrica de lácteos, pues entonces tiene que conocer de lácteos, ¿no? Tiene que conocer de puntos críticos, de cuáles son los puntos críticos en el proceso, cuál es la diferencia entre un queso maduro, un queso fresco. Si va a trabajar en carnes, por ejemplo, debe conocer la norma que le aplica a carnes, y así sucesivamente. Y además, pues conocer muy bien sobre la norma ISO 19000 que rige las auditorías, conocer sobre la norma ISO 14000 si es el ambiente, la 22000, en fin, debe conocer de ambas partes. Debe ser igual una persona muy discreta, debe ser tolerante, paciente, y
lo más importante es que cuando se programe una auditoría interna, pues el perfil del auditor debe ser muy diferente al no perfil, sino digamos que el desempeño del auditor debe ser diferente al auditado. ¿Qué quiere decir? Que no podemos hacer el rol de juez y parte, es decir, que si usted dice que quién lo va a auditar, el Departamento de Control de Calidad, y cuál es la dependencia que va a ser auditada, o sea, que va a recibir la visita, el Departamento de Control de Calidad. O sea, me dije a mí mismo, tenemos que ser consecuentes y mirar qué dependencia, por ejemplo, producción casi siempre audita al Departamento de Calidad, el Departamento de Calidad audita a producción. El Departamento de Producción suele auditar a inventarios, por ejemplo. Talento humano suele auditar a costos al área de recursos financieros, y así sucesivamente. Debe haber como algo de afinidad, pero siempre guardando las distancias por no entrar a hacer el rol de juez y parte. Entonces, ya teniendo claro como que es un perfil del que pues quiénes van a ser lo de los auditores, los auditados, y qué es el tema, el concepto de auditoría, entremos a mirar otros dos conceptos que son los de programa y plan, ¿sí? Programa de auditoría y plan de auditoría. Todas las fases colaborativas vamos a trabajar en torno al programa de auditoría. Y en la evaluación final vamos a trabajar en torno al plan de auditoría, ¿sí? Que es un trabajo un poco más sencillo que el programa de auditoría. Y estas actividades, como les dije, están pensadas en que ustedes tengan algo de conocimientos previos de lo que ustedes van a ver un poco más en detalle en el proceso de certificación. De manera que en conjunto el diplomado, tanto el que hacen en la UNAV como el que hacen con el ente externo, pues definitivamente les dé unas herramientas claves y valiosas para desempeñarse como auditores y para también conocer sobre los sistemas de gestión de calidad y de inocuidad que aplican en la producción de alimentos. Entonces, el programa de auditoría es un programa, básicamente es un documento que condensa de una manera muy organizada, muy metódica, muy planificada y sobre todo muy concreta y muy concisa de todas aquellas actividades que se requieren tener en cuenta cuando se va a realizar una auditoría. O sea, son todas las actividades previas que para cada uno de los hallazgos o de ciertos hallazgos que se han encontrado, porque acuérdense que siempre van a salir oportunidades de mejora que se van a considerar de pronto hallazgos. Entonces, para cada uno de estos hallazgos siempre debe haber una planificación y una metodología supremamente organizada en cuanto a qué, por ejemplo, a conocer, a definir cuál es el objetivo de auditar para mirar este hallazgo, cuál es el alcance, cuáles son los recursos que yo necesito y cuáles son los recursos financieros, económicos, de talento humano, de infraestructura, cuál es la norma o la legislación que me aplica a cada hallazgo, cuál es la documentación que ha salido de la empresa, es la que yo voy a necesitar para poder verificar y validar. Lo más importante, quién va a ser el encargado de recibirme a mí la auditoría y me va a mostrar los avances que ha hecho frente a un determinado hallazgo. ¿Quién es el responsable de auditarme y mirar si lo que he hecho está bien? ¿Cuánto tiempo me voy a gastar? ¿Y cuáles son las evidencias que yo necesito recolectar para el día que me hagan la auditoría? Y las auditorías de todas maneras son anunciadas, a excepción de las que hacen los organismos de control, ¿sí? A no ser que sean para procesos de certificación. Pero siempre es planificado, metódico y con un soporte conceptual, un soporte desde la norma y un soporte desde la legislación. Entonces, ustedes en un formatico, que es el anexo 3, allí está consolidada toda la información que ustedes necesitan recolectar para que en conjunto cumplamos con la definición de lo que es un programa de auditoría. Vamos a planificar
cada auditoría para cada hallazgo, ¿cierto? En un periodo de tiempo, y vamos a mirar qué acciones son las que debemos hacer, quiénes las van a hacer, qué recursos necesitamos y bajo qué soporte legal y qué soporte de la documentación que se ha generado en la empresa las vamos a poder cumplir. Eso es lo que vamos a hacer en las actividades colaborativas, un programa de auditoría. Y en la evaluación final vamos a hacer un plan de auditoría para este programa de auditoría que hicimos en las actividades colaborativas, ¿sí? Que el plan de auditoría es casi que le vamos a planear una agenda cerrada, donde vamos a hacerles como una orden del día a cada programa de auditoría que nosotros desarrollamos durante el periodo en las fases colaborativas, solo que vamos a tomar una sola fase colaborativa. Ya esa fase colaborativa le vamos a diseñar un plan de auditoría. Ahorita no nos vamos a centrar en esto, porque pues no es la actividad que van a entrar a trabajar desde el 6 de septiembre. Fuera de estos conceptos de programa y de auditoría, hay un concepto bien importante que ustedes deben manejar, y es la pirámide de calidad. ¿Por qué? Porque la pirámide de calidad me mide a mí el impacto del hallazgo, o sea, cuál es el impacto, cuál es la importancia, cuál es la preponderancia del hallazgo en todo mi sistema de gestión de calidad. Entonces es muy importante identificar cuáles son los elementos de la pirámide de calidad y cuál es el impacto que estos elementos me están causando en todo mi sistema de gestión y cómo cada hallazgo se involucra dentro de esta pirámide de calidad. Entonces, la pirámide de calidad es una pirámide, como ustedes lo alcanzan a ver acá, y ustedes se dan cuenta que en la base de la pirámide están los programas de requisito y las buenas prácticas de manufactura. Ustedes se dan cuenta, están en la base, eso quiere decir que son las que soportan el mayor peso, ¿cierto? Porque están en la base. Seguido de esta base de las buenas prácticas y de los programas de requisito, sigue el plan HACCP. Y después viene la parte de gestión, donde puede estar perfectamente la norma ISO. Y está en la cúspide. Ustedes contextualizan esta pirámide a un quehacer en planta. Los que ya trabajan en planta de pronto se darán cuenta que cuando ustedes llegan y la planta no ha avanzado nada en tema de calidad e inocuidad, cuando ustedes hacen el rol de asesores, ustedes por lo primero que empiezan, que el microempresario, por ejemplo, los de las pymes, ¿por qué lo buscan a uno como ingeniero, a un asesor? Porque seguramente los visita el INVIMA y les fue muy mal, y no tenían nada de documentación, no tenían ningún programa prerequisito, y empiezan por allí, ¿cierto? Entonces, empieza uno con los programas prerequisitos, los planes de los programas del plan de saneamiento básico, que son 4, son el programa de limpieza y desinfección, control de plagas, control de agua potable, y se me olvidó, si alguien me ayuda con el otro, no me acuerdo, pero son 4, ¿no? ¿Alguno de ustedes que me recuerde cuál es el otro? Control de plagas, manejo de residuos sólidos, ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en calidad e inocuidad en una empresa, uno empieza desarrollando estos documentos escritos, esos manuales, luego diseña los formatos y luego los pone en marcha. Luego usted avanza con sus buenas prácticas de manufactura y eso que se devuelve un poquito y le pide al proveedor, si por ejemplo es lácteos, unas buenas prácticas ganaderas, y si maneja frutas, por ejemplo mermeladas, si tienen unas buenas prácticas agrícolas. Y empiezan a mirar cuáles son esos programas apoyo de las BPM. Empiezan a hacer un plan de capacitación, un plan de trazabilidad, un plan de mantenimiento y calibración de equipos, un plan de muestreo, un plan de control de calidad de materias primas, ¿sí?
empiezan a hacer todos esos programas apoyo. Y esto, si ustedes se dan cuenta y si recuerdan los que están en planta, esto aplica para toda la planta. Esto no aplica si en una planta tienen 4 o 5 líneas de producción, hacen tortas, hacen panes, pero también hacen productos de hojaldre, también hacen galletas. Estas buenas prácticas de manufactura, este plan de capacitación, este mantenimiento y calibración es para la caldera, es para las pesas, las balanzas, para el de grados Brix, para el de grados sacarimétricos, el aerómetro de sales, el pHímetro, o sea, para todos los equipos que de alguna manera se distribuyen en todas las líneas de producción. Esa es la razón y están en la base, es decir, que estas soportan todo el sistema de gestión. Pareciera que no hicieran nada, pero son las que más hacen. En su integralidad ocupan toda esta área. De hecho, cuando usted va a implementar HACCP, a usted lo primero que le preguntan es, ¿usted cómo va con las buenas prácticas de manufactura? ¿Usted ya tiene avanzado eso? O sea, usted eso ya lo tiene full para que usted arranque con el sistema HACCP. De lo contrario, no arranque con HACCP si usted no tiene buenas prácticas de manufactura. Y el sistema HACCP aplica para una línea de producción. Si usted quiere aplicarlo, y de hecho eso es lo que se trata en una empresa, es que usted tenga su sistema HACCP para la línea de panificación, para la línea de tortas, para la línea de galletas, o para la línea de conservas, de mermelada, la de bocadillos, la de encurtidos, o para la del yogur, crema de leche, mantequilla, quesos, pero cada una se comporta diferente porque el sistema HACCP es un sistema preventivo, y eso quiere decir, al ser preventivo, quiere decir que es un peldaño más en toda esta base de la pirámide que son las buenas prácticas de manufactura y los programas prerequisitos. Cuando usted llega a HACCP y tiene su línea de proceso y usted tiene puntos críticos de control, ¿se acuerdan de eso? Si usted tiene más de 4 puntos críticos de control en un diagrama de flujo para sus etapas de proceso, generalmente los expertos le dicen, usted está fallando en buenas prácticas de manufactura, porque HACCP es un programa preventivo. Eso quiere decir que usted casi todo lo debe controlar desde las buenas prácticas y programas prerequisitos. Usted no tener 5, 6, 7 puntos críticos de control, o sea, usted algo está fallando, usted tiene que devolverse, ¿sí? Porque este plan HACCP es preventivo. Eso es una razón más por la cual en la pirámide de calidad las buenas prácticas de manufactura y los prerequisitos y sus programas apoyo están en la base, ¿sí? Después de que seguimos con HACCP, seguimos con la parte de gestión. Entonces ahí ya va la norma ISO, lo pueden ver en la pirámide rosada. Entonces lo que hizo la norma ISO, me quedó como en rima, es tomó las empresas de alimentos y dijo, bueno, aquí cómo les apoyamos, cómo les colaboramos. Y entonces ellos se montaron la norma ISO 22000 y lo que hicieron fue que administrativamente nos hicieron una columna vertebral administrativa y trataron de, en el capítulo 8, de incorporar a los programas prerequisito, a las buenas prácticas de manufactura y al sistema HACCP. Nos articularon de una manera pues muy ingeniosa y se le incrementaron como una estocada final y trabajaron los programas prerequisito preoperacionales, que son como quien dice, si no están contentos con el piso 1 y el piso 2, les vamos a dar un tercero que es como la estocada final. Ya son los últimos peligros, puntos críticos, perdón, que de pronto ustedes deben detectar ya como para finalizar, y eso debe ser 1 o 2. Si usted tiene 6, no, usted está supremamente desfasado. Son 1 o 2 que de pronto usted definitivamente ni en el primer paso ni en el segundo paso los pudo hacer. Entonces la norma ISO lo que hizo fue como, y fuera de eso nos dijeron, y administrativamente ustedes deben hacer así, y esta es su documentación. Pero casi el tema de inocuidad en la norma ISO
Está pues obviamente en la ISO 22000 y está en el capítulo 8 que se llama operaciones, ¿sí? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en el trabajo colaborativo dice que el trabajo colaborativo consiste en que les doy 7 hallazgos que se han encontrado cuando el INVIMA visitó una planta imaginaria, ficticia, es inventado, nunca existió esa empresa, ¿cierto? Y les encontró 7 hallazgos y les dicen ustedes, planeen el programa de auditoría para cada hallazgo, teniendo en cuenta el impacto de ese hallazgo dentro de todo el sistema de gestión de calidad, o sea, estableciendo prioridades. Entonces, las prioridades son el impacto que tenga el hallazgo de acuerdo a su naturaleza, y para eso entonces nosotros debemos entender que todo lo que se relacione, todos los hallazgos que se relacionen con programas prerequisito, buenas prácticas de manufactura y programas apoyo, van en la base y generan el mayor impacto, porque generan el mayor peso. Si yo no tengo eso cuadrado, no puedo avanzar. Eso dicen los expertos y eso dicen las disposiciones. Si yo no tengo cuadrado esto, yo no puedo avanzar con HACCP. Y si yo no tengo HACCP, yo no puedo avanzar con la ISO 22000. Entonces, en esta primera parte, en esta primera fase colaborativa, vamos a estudiar el sistema HACCP, el plan HACCP, el tema de las buenas prácticas, retomar prerequisito, y vamos a organizar esos hallazgos con el orden de impacto dependiendo de esta definición de pirámide de calidad. Por lo menos la explicación teórica les ha quedado clara para entrar a mirar la actividad colaborativa, los formatos, y que puedan aplicar lo que les he explicado a la actividad que les he propuesto. Sí, señora, todo claro. Sí, profe. Bueno, entonces voy a socializar los formatos. Creo que ya por tiempo ya me sacó el curso, pero entonces voy a presentarles, digamos que para la actividad individual pues no hay pierde, ¿sí? No hay pierde porque está el formato 1 y el formato 1 es la tabla descriptiva. Yo le llamo tabla descriptiva para que allí trabajen sus actividades individuales, y creo que en esa pues no tiene mayor problema. Miremos la actividad colaborativa, tiene 2 insumos, ¿sí? La actividad colaborativa pues tiene 3. El primero pues obviamente es la guía de actividades, el segundo es un acta de visita de inspección sanitaria del INVIMA, y el tercero es el formato del programa de auditoría que tienen que diligenciar. Voy a socializarles ahorita el acta de visita para que la miremos. Uy, ahorita no me deja ver. Espérame un momento. Anexo 2. Bueno, parece que no me deja. Por favor, ustedes me dicen si están viendo el anexo 2. Sí, señora. Bueno, este es el insumo para trabajar el plan, el programa de auditoría. Entonces es un acta, es un modelo de acta, incluso puede estar desactualizado, ¿cierto? Y nosotros nos vamos a concentrar en todos estos espacios que están en color rosado. Se supone en un evento imaginario que el INVIMA visitó la planta y encontró estos hallazgos. Entonces, en el numeral 1.7 encontró que no cumple, y aquí está qué fue lo que pasó para no cumplir. Entonces, tenemos, creo que son 7 hallazgos, ¿sí?
La idea es que ustedes lo revisen, identifiquen la naturaleza del hallazgo, de qué se trata la no conformidad y vamos a cada uno de estos, vamos a diligenciar el formato 3, que es el programa de auditoría. Entonces, en principio el ejercicio diría uno, bueno, voy cogiendo el primero y lo paso al cuadro Excel en la primera fila, luego pongo el segundo y lo paso al cuadro en la segunda fila, ¿no? La idea es tener todos los hallazgos, identificarlos, o sea, revisarlos, identificarlos, todos los que estén en rosado, leerlos y tratar e identificar de qué se trata el hallazgo. Si es un hallazgo que se aborda desde las buenas prácticas de manufactura, desde los programas del plan de saneamiento básico, desde el sistema HACCP, o es un tema administrativo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un hallazgo, no sé si lo están viendo, dice, se garantiza el suministro de agua potable para la planta. Esa es la naturaleza, eso fue lo que les inspeccionaron y se dieron cuenta que no cumplía. Y no cumplía porque dice que el suministro de agua potable proviene del acueducto, pero no se evidenció registros que controlen las partes por millón de cloro residual libre, o sea, generaron un hallazgo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este hallazgo se aborda ¿desde dónde? Desde los programas prerequisitos, ¿cierto? Desde los programas del plan de saneamiento básico. Como miramos en la pirámide, todo lo que tenga que ver con los planes de saneamiento básico, las buenas prácticas, estos hallazgos van en los primeros puestos del cuadro del anexo 3, del cuadro Excel que ya les voy a mostrar. ¿Sí? Entonces fíjense que el ejercicio no es copiar y pegar en el cuadro, sino que identificar cuál es la naturaleza del hallazgo y asimismo ubicarlos en un puesto tal de manera que en la primera fila vaya el hallazgo que tiene el mayor impacto. ¿Y cuál es el criterio para el mayor impacto? La pirámide de calidad. Ya está claro aquí cuáles son los hallazgos que van a trabajar, todos los que están coloreados en rosado, ¿sí? Entonces, sí, señora. Listo, ya teniendo el insumo, digamos que esa es la situación problema, entonces pasemos a ver el formato 3, ¿cierto? Esta es la tabla descriptiva, no sé si la están viendo, que es el anexo 1, y voy a mostrarles el anexo 3, que es el formato en Excel. Y por favor, si me pueden confirmar si lo están viendo. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, señora. este es el formato que ustedes tienen que diligenciar, ¿sí? Es un programa de auditoría interna para la situación problemática, que son los 7 hallazgos. Entonces, tiene este formato y si ustedes revisan, en cada pestañita, por ejemplo, en criterios de auditoría, aquí hay un comentario y está qué se debe relacionar ahí. Entonces, pues el objetivo del programa de auditoría, toman la definición de lo que es un programa de auditoría y tratan de, a partir de esa definición, redactar un objetivo. El alcance del programa de auditoría, el alcance es como el límite, hasta dónde voy yo a auditar. O sea, yo ahí me pongo un límite, hasta dónde voy a auditar. Entonces, en este caso, la fase colaborativa estudia el sistema HACCP. Entonces, es evidente que el límite va hasta el sistema HACCP. O sea, ustedes ahorita no van a auditar ISO 22000, porque no lo vamos a ver. Ahorita nos vamos a concentrar en la pirámide de calidad en el primer y segundo piso. Entonces, aquí en este cuadrito, en este comentario, ahí les he escrito con qué se relaciona el alcance, ¿sí? Entonces, aquí es el límite hasta qué sistema de gestión yo voy a auditar. Entonces, en este caso, pues voy a auditar el sistema HACCP y de ahí hacia atrás todo lo que le competa al sistema HACCP o que de alguna manera se vea involucrado el sistema HACCP. Los criterios de auditoría, el criterio se relaciona con la legislación y con la norma. Entonces, ¿qué
qué norma es la que me aplica o qué legislación es la que me aplica para teniendo en cuenta la naturaleza de los hallazgos. Los documentos relacionados hacen relación a toda esa documentación que ha generado la empresa con relación a su sistema de gestión de calidad, ¿sí? Entonces, política de calidad, manuales de procedimientos, de funciones, formatos y registros, todo lo que ustedes vean pertinente que una empresa que está en un proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad e inocuidad ha generado desde su compañía. Y los recursos, pues son identificar qué recursos tecnológicos, de personal, financieros, de infraestructura necesitarían para que se lleve a cabo este programa de auditoría. Ese es como el encabezado del formato. Y aquí ya vienen como las columnas por diligenciar. Entonces, aquí en el proceso, mire, aquí deben colocar los hallazgos. Entonces, aquí va el hallazgo 1, el hallazgo 2, etcétera, etcétera. Pero esto era lo que yo les decía, no es copiar y pegar el orden que tiene el anexo 2 y pegarlo acá, allá de primeritas hay uno, luego lo pongo acá el segundo, no. ¿Cómo van a ubicar los hallazgos? El orden de los hallazgos va de acuerdo al criterio del impacto que tenga en todo el sistema de gestión. Entonces deben revisar el hallazgo, leerlo muy bien, mirar en qué pedacito de la pirámide se relaciona y cómo le aporta a todo el sistema de gestión. Entonces ya vimos, de acuerdo al criterio, que todo lo que tenga que ver con BPM y programas del plan de saneamiento básico y programas prerequisito ocupan los primeros lugares. Entonces, lo primero que deben hacer es revisar muy bien el anexo 2 y ver la naturaleza de los hallazgos y van tratando de ubicarlos de acuerdo al orden. El orden es de acuerdo al impacto. Una vez que tengan ubicados los hallazgos, empiezan a diligenciar cada una de estas pestañas. Entonces, por ejemplo, la justificación es qué legislación o qué norma justifica que se deba atender este hallazgo. Entonces, a mí en la resolución 2674 me indica que yo debo tener unos planes de saneamiento básico. Entonces, yo me soporto en la resolución 2674, en el capítulo 5, numerales tal. ¿Por qué es importante hacer este ejercicio juicioso? Porque este les va a dar las herramientas de conceptualización de la norma y de la legislación. Y es algo que ustedes van a utilizar mucho cuando estén haciendo el proceso de certificación y también en su desempeño profesional. Los que trabajan en planta, los que son asesores de temas de visita de INVIMA, saben que deben conocer la norma. Deben conocer la norma de rotulado, la norma de la resolución si es el alimento de alto impacto, bajo riesgo, moderado riesgo, si se necesita notificación, concepto, registro, y eso lo va a dar la naturaleza del hallazgo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que le dediquen tiempo a revisar los hallazgos, porque eso los obliga a revisar la resolución 2674, el sistema HACCP, a conceptualizar. El objetivo de la auditoría es básicamente cuál es el propósito, y el propósito pues definitivamente es superar este hallazgo. Entonces el propósito es superar este hallazgo y hay que redactarlo en términos de la naturaleza del hallazgo. Entonces si aquí de primeras va, el propósito es tener una documentación actualizada, diseñar unos formatos y registros para el control del cloro residual. Entonces, ese va a ser el objetivo. El objetivo es tratar de identificar la acción que a mí me va a permitir cumplir con el hallazgo. ¿Quién es el coordinador de la auditoría? Es el encargado de planificar toda la auditoría. Es el encargado de planificar todo, ¿cierto? Entonces siempre ustedes deben tratar de, dependiendo de este hallazgo, cada hallazgo es independiente y para cada hallazgo estos protagonistas son diferentes, pueden ser diferentes, ¿sí?
la justificación es diferente para el hallazgo 1, el 2, el 3, lo mismo el objetivo, lo mismo el coordinador, lo mismo el equipo que recibe la auditoría. Entonces yo ahí era donde les decía, no es lógico que aquí esté calidad y acá también esté calidad. O sea, esto es como decimos aquí en Nariño. Me dije a mí mismo, o sea, yo me audito. No, o sea, sí, el que coordina la auditoría es calidad, seguramente el que recibe la auditoría puede ser producción o puede ser almacén, dependiendo la naturaleza del hallazgo, o puede ser el jefe de mantenimiento, ¿sí? Si el que audita es el jefe de mantenimiento, de pronto el que recibe la auditoría es el del almacén, pero no puede ser que el del almacén se audita al del almacén, o sea, el auxiliar audita al jefe, porque está haciendo el rol de juez y parte. Es muy difícil para uno, por más ético, por más uno trata de no ser tan duro con uno mismo. Entonces siempre deben haber dependencias diferentes. En el método de auditoría son todas las evidencias que yo considero pertinentes, me deben mostrar a mí el que me va a atender en la auditoría, y son todo ese tipo de, entonces puede ser, van a solicitar formatos, van a solicitar visitas, recorridos por la planta, entrevistas, encuestas, observación, pero deben ser muy puntuales y precisas. Entonces, por ejemplo, aquí no aguanta que usted me coloque entrevista. Sí, pero entrevista ¿a quién? Al celador, al laboratorista, al de mantenimiento, al de calidad, al operario de producción. ¿Por qué? Porque todo esto va relacionado con la naturaleza de cada hallazgo. Entonces, porque es algo planificado, organizado, estructurado. Entonces, fíjense que aquí las generalidades en realidad no aguantan. Tenemos que ser muy específicos, porque entrevista, pero entrevista a quién, o si no, por ejemplo, revisión documental. Sí, pero ¿qué? Revisión documental, que me voy a revisar 80 carpetas, no. Revisión documental del formato de control de partes por millón del cloro residual, porque eso es lo que yo le voy a pedir a la persona que me va a recibir la auditoría. Entonces, estos ejercicios a ustedes les van a ayudar a que se empapen un poco más de la norma, se empapen un poco más de la documentación que se debe llevar en cada caso y del perfil del auditor y del perfil del auditado. Aquí viene un cronograma y entonces aparentemente no es importante, pero es muy importante tener un criterio de cuánto tiempo me voy a demorar o cuándo va a ser necesario que yo deba planificar. Entonces habrán hallazgos que de pronto por su naturaleza van a ser necesarios hacerlos cada mes, hay otros cada 2 meses, hay otros incluso que solamente en un mes, en un mes. Creo que pues como vamos en orden, yo creo que de pronto en junio, le doy hasta junio y en junio lo voy a visitar al que me va a recibir en la auditoría del hallazgo que coloqué en la fila 26. Yo le doy 4 meses para que se prepare, porque de pronto es algo que en realidad no lo puede tener o no hay necesidad no es prioritario, porque de pronto es algo que se relaciona con un tema administrativo que de pronto puede esperar. Y el líder responsable, en las empresas pequeñas, el responsable casi siempre es el mismo coordinador, pues no hay mucho talento humano y el coordinador es el mismo de liderar todo el proceso. En las empresas grandes que manejan líneas de producción, muchas líneas, muchos productos, casi siempre hay un coordinador para cada hallazgo y hay un líder general de auditoría. ¿Sí? Hay un líder general y hay un coordinador incluso para cada hallazgo, porque de pronto los hallazgos pues son, o sea, es una empresa muy grande. Entonces ya está a criterio de ustedes, pero si asumimos una pequeña empresa, el coordinador, el que va a liderar el proceso, puede ser el responsable también. ¿Sí? Entonces, esta es la actividad colaborativa.
diligenciar este formato para cada uno de los hallazgos que están relacionados en el anexo 2, teniendo en cuenta que para colocarlos aquí debemos tener un criterio debidamente soportado. ¿Sí? ¿Alguna inquietud que les pueda surgir ahorita? Porque entiendo y es evidente que en la medida que vayamos desarrollando la actividad, pues van surgiendo las dudas, las inquietudes, y pues ahí estaremos para resolverlas. Dime, Edwin. Creo que Edwin levantó la mano. Sí, señora. Qué pena, profe. Quería preguntar. Listo. Al principio habías comentado de que casi las actividades se cuentan con 2 semanas, ¿cierto? La primera pregunta sería, ¿el tema de retroalimentación lo vas a manejar como se maneja en un curso normal o vas a establecer alguna fecha en específica para que nosotros podamos entregar una cierta cantidad, pues, de las actividades, o cómo sería en ese caso? La realimentación la trabajo en la medida en que ustedes van haciendo sus aportes, pero obviamente faltando 2 días no alcanzo a revisar todos los aportes, o sea, yo no alcanzo, materialmente es imposible revisarse, no sé, 80 archivos, ¿cierto? Porque todos ingresan, los últimos días los foros están repletos, aunque les soy sincera, en este curso hay mucha responsabilidad de los estudiantes. Siempre los he felicitado a todos los grupos que han pasado hacia atrás. Los estudiantes, pues hay algunos lunares, no voy a decir que no, pero en general hay mucha responsabilidad de los estudiantes y hacen sus intervenciones bastante oportunas. Entonces casi que ha habido oportunidad de resolver las dudas y las inquietudes de realimentar los foros. Casi siempre ha habido oportunidad de realimentar todos los foros, de manera que al final, pues casi todos tienen la realimentación oportuna. Incluso algunas veces no he alcanzado a revisar todos los foros porque ahora son bastantes grupos, ¿no? Tengo creo que 14 grupos, entonces yo un día reviso los grupos pares, al otro día los impares, y luego vuelvo y arranco con los pares y luego con los impares, más o menos es como la dinámica que trabajo, y entonces eso me permite como en la semana tener 2 realimentaciones. Ahora, el grupo que casi no participe y que espera hasta último momento, pues de pronto sí se va a ver afectado porque no alcanza a tener una buena realimentación, pero los que trabajan permanentemente y hacen una buena coordinación al interior del grupo, pues sí reciben una realimentación, yo creo que digamos que suficiente o si no suficiente, al menos pertinente a los avances que han hecho. Por eso les sugiero, la primera semana dedíquense a revisar los contenidos y a trabajar su actividad individual. Y la segunda semana yo la verdad no reviso las actividades individuales. Ya las pueden ingresar en el foro, las pueden mandar a la mensajería interna, pero difícilmente las alcanzo a revisar en la segunda semana porque me dedico a revisar todos los avances colaborativos, porque son 2 semanas. No hay más tiempo, entonces sí hay que correr. Por eso es un curso que tiene pues 10 créditos, ¿no? Entonces demanda tiempo de ustedes y pues también tiempo del docente. Igual está la atención por Skype los lunes, jueves, y si es necesario concertar otro espacio, pues claro, lo hacemos. Ustedes los que me conocen saben que yo estoy dispuesta siempre. De pronto sí, en esas asesorías por Skype son como preguntas puntuales, ¿no? Tengo una duda, no sé si tengo esta duda, yo creo que es así, usted me puede aclarar. Casi la atención por Skype no la ocupo le envío el trabajo y usted me dice cómo voy, si me realimenta, porque pues eso me limita de pronto a poder atender a todos, aunque yo casi siempre me quedo hasta tarde, hasta que se acabe
la última participación. Pero básicamente esa es la dinámica para Realimentar. Profe, otra pregunta. Bueno, sí, lo que tú dices, lo que dijiste ahorita con respecto a que sí, en cada grupo hay unos lunares, como dice, nosotros como grupo podemos decidir sobre esa persona o hasta que, como le comentamos a usted con respecto a eso. No, el grupo es autónomo. El grupo es autónomo y de hecho uno también lo evidencia en el foro, ¿no? Pero el grupo es autónomo, es decir, son 15 días. Si faltando 4 días la persona no se ha pronunciado y ya el trabajo va muy avanzado, pues ustedes tienen la autonomía, pero sí deben informarlo en el foro para que la persona cuando entre encuentre el mensaje, ¿no? Lo siento, pero nosotros ya vamos súper avanzados. Ahora, hay grupos que faltan 3 días y no ha participado nadie. Eso es como, pues hay de todo, ¿no? Hay otros grupos que va una o dos personas en solitario. Y de hecho la idea que del que trabaja individual, pues debe estar plenamente soportado, porque si no, yo tendría que decirle a todo el mundo, sí, tranquilos, trabajen individual, no se preocupen. O sea, si yo le digo a uno, tengo que decirle a todos que sí, por igualdad de condiciones, ¿cierto? Y pues no me parece justo tampoco, y pues la verdad a mí tampoco me alcanza el tiempo para hacer atención personalizada a 65 estudiantes, o sea, no me alcanza el tiempo. ¿Hasta qué fe- Y hay unos puntos en la rúbrica por participación colaborativa. Claro, hay algunas excepciones y yo siempre en mi rol de docente las he tenido en cuenta. Porque ustedes saben que en la universidad hay de todo, ¿no? Hay gente, por ejemplo, ahora con el tema de pandemia, pues si alguien tiene COVID y manda el soporte, pues es imposible decirle que no, que tal. Hay gente que trabaja en las fuerzas militares, hay gente que sí, o sea, hay casos especiales, pero todo con el debido soporte y anticipadamente, con tiempo, antes de arrancar, y lo revisamos, lo validamos, eh, pero todo con tiempo, pero ya como el último día es que yo tenía mi trabajo, no sé qué, ustedes saben los que me conocen que yo ahí sí ya no doy el brazo a torcer, porque no, o sea, desde el principio todo pues tiene que quedar muy claro. Y profe, ¿hasta qué punto podemos avisarte, digamos, si la se decide individual, debido a que los compañeros no se han reportado o no se han comunicado con ellos y no hay respuesta ni No, es que demás? uno va, cuando ustedes me escriben a mí, yo como he estado entrando a los foros, uno ya más o menos va viendo cómo va la movida, ¿sí? Uno va mirando, ¿no? Y dice, en este grupo van 2 personas nada más. Al final esas 2 seguramente van a terminar. Pero como les digo, este curso es un caso atípico a todos los cursos de la UNAM. No sé, pues no sé, no, lo tengo claro. Y es porque es un curso de mucha importancia para ustedes. Y de pronto algunos matricularon este curso, muchos, y varios cursos para completar el plan de estudios. Y si en un momento dado, lo que yo he visto, ¿no? Les estoy compartiendo las experiencias que tengo con este curso, es que de pronto sacrifican los cursos del pregrado, pero no el diplomado, porque pues el diplomado es costoso, tienen que pasarlo con 3.5, ya es lo último, entonces pues la verdad casi que la gente se concentra mucho en este diplomado. Son pocos las personas que desiertan, tiene baja deserción, baja reprobación, pero la gente trabaja muy duro desde el principio, porque creo que cuando lo matricularon, todos en mayor o menor proporción lo pensaron y dijeron, a esto hay que meterle la ficha porque ya es lo último. Y esto nos costó mucha plata y pues no, toca meterle la ficha. Entonces yo creo que la verdad, Edwin, es muy atípico a los otros cursos de la UNAD. Y creo que es por esa connotación y yo siempre en mis informes lo he manifestado y les digo, me dicen es que usted es de pronto muy madre, ingeniera, les digo no, yo realimento y exijo porque realimento. Cuando no realimento, pues la verdad no tengo derecho a exigir. Pero yo creo que es que el estudiante aquí es muy responsable. Aquí la gente dice no,
ya es lo último y me voy con toda, pues creo que eso es lo que pasa, Edwin, y la verdad, el comportamiento de todos ustedes es demostrar. No sé si en esta oportunidad yo creería que no es la excepción. Sí, en este caso se entiende porque pues el valor no es tan bajo, ¿no? Y sino que se puede presentar casos de personas que se excusan mucho de que el trabajo, que no sé qué, y pues realmente a mí lo que me da piedra es que no se comuniquen a tiempo. Si ellos se comunican a tiempo, pues uno entiende, pero ya cuando faltando 3 días, no es que tuve mucho trabajo y no pude, entonces pues ahí sí lastimosamente yo no puedo hacer ya nada. Entonces, pero quería dejar como claro eso. Sí, tiene toda la razón, sí, tienes toda la razón. Y uno va viendo los lunares, uno ya se las pilla desde el principio cuáles son los lunares. Y sí, son los que al final es, vea, por favor, por favor, por favor. Pero como les digo, es muy complicado que uno le diga sí. Comprendo que usted tiene mucho trabajo, no se preocupe, trabaja individual. No, porque tendría que hacerlo con todo el mundo, porque es que en la UNAD el 90% de la gente trabaja y o sea, todos tienen la misma situación y todos tienen otra cantidad de cursos matriculados. Entonces, sí hay que ser como estricto en eso y ustedes como grupo también tienen que ser estrictos en esas condiciones. Ahora, nos ayuda muchísimo que cada vez las redes sociales son de uso masivo. Entonces, ahorita para un estudiante no es excusa decir, es que no tengo WhatsApp, es que yo no tengo Skype, o sea, eso de pronto hace 5 años, ¿no? Pero ahorita ya no, ya la gente que diga que pues tiene que ser, como te digo, tiene que ser una persona que estuvo con COVID, hospitalizado, que los hemos tenido, hemos tenido compañeritas de ustedes en embarazo que han estado en el hospital por problemas de cáncer, o sea, esas cosas uno las entiende, pero ya que el exceso de trabajo les impida, eso ya no es excusa en la UNAD, por lo menos para este diplomado no. No, porque por eso está la información publicada por todos lados, incluso en las normas y condiciones están estas condiciones. Entonces, ya ustedes que asistieron, pues el voz a voz, ¿no? El voz a voz, mire, aquí toca correr, son 15 días, y dejar los mensajitos en el foro, aquí es corriendo, el que no corre, pues después, o sea, que la gente trabaje individual, es difícil soportar. Tiene que entregar individual, pero los puntos colaborativos por la derecha se les mochan y pues no, tiene que ser algo como muy bien sustentado para que trabaje individual. ¿Alguna otra pregunta? De todas maneras, pues sobre la marcha, como dicen ustedes, se van surgiendo las preguntas. Listo, entonces si no hay más preguntas, pues dejamos allí y estoy atenta a cualquier inquietud, cualquier novedad, algo que se les presente, que no duden en abordarme y les estaré enviando mensajes para recolectar la información de ustedes, sus datos de contacto para enviarlos a la academia personalmente. Bueno, Muchas muchas gracias, gracias, profe. profe. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Listo, voy a Muchas empezar a gracias, despedir profesora. a
Apenas esté el enlace de grabación, ya lo coloco en los foros. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Dora. Feliz noche a todos. Gracias.